Oración al Creador. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad. Infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Encíclica Fratelli Tutti, Papa Francisco. A continuación observaremos un video de los sueños del Papa Francisco. Papa Francisco, en su exhortación apostólica postsinodal Querida Amazonía, la presenta de una manera poética, pudiéramos decir, en 4 sueños. Los sueños son un sueño social, el sueño cultural, el sueño ecológico y el sueño eclesial. Son como los 4 capítulos que propone el Papa y los nombra así como los 4 sueños para la querida Amazonía. Para el sueño social, el Papa dice: sueño con una Amazonía que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida. Para el sueño cultural, el Papa dice: sueño con una Amazonía que preserve esa riqueza cultural que la destaca, donde brilla de modos tan diversos la belleza humana. Para el sueño ecológico, el Papa dice: sueño con una Amazonía que custodie celosamente la abrumadora hermosura natural que la engalana, la vida desbordante que llena sus ríos y sus selvas. Y finalmente, para el sueño eclesial, el Papa dice: sueño con comunidades cristianas capaces de entregarse y de encarnarse en la Amazonía hasta el punto de regalar a la Iglesia nuevos rostros con rasgos amazónicos. Las dificultades que tiene la Iglesia en la región amazónica en el sentido de poder evangelizar a todas estas personas que viven en la Amazonía, que la conforman 9 países que tienen parte de la Amazonía, unos países más, otros menos, y las distancias de las comunidades y los asentamientos humanos y la escasez de sacerdotes en esos lugares. Eso presenta un enorme desafío para la nueva evangelización. Sin embargo, pues sigue vigente la invitación del Papa a ser creativos, a no desfallecer en la evangelización y a poner todos los medios posibles dentro de lo que la Iglesia nos propone para llegar a muchas personas que habitan la Amazonía. El Papa Francisco busca encontrar nuevos caminos para la evangelización y proponer soluciones a la crisis que enfrenta la Amazonía. Ahora vamos a hacer eco de los 4 sueños del Papa que hemos escuchado en el video. Comenzamos, hermana María Apaza. Sueño cultural. La Amazonía es el corazón de la biodiversidad del planeta. Las comunidades se han adaptado en esta región sin destruirla. No se puede hablar de desarrollo sin tener en cuenta a los pueblos originarios, cuando hay proyectos que van a afectar sus territorios. Sueño social. Nuestro desafío es asegurar una globalización sin dejar a nadie al margen. Debemos garantizar los derechos de todos. El Papa pide que seamos críticos
y que nos indignemos por todos los crímenes cometidos en este territorio. Pido perdón no solo por las ofensas de la propia Iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América. Sueño ambiental. Esta región es agredida legal e ilegalmente. Imperan las mafias de trata de personas y extractivismo. Por otro lado, también critica los proyectos legales que arrasan con la selva. Sueño eclesial. Necesitamos de una iglesia con rostro amazónico, que dignifique la diversidad y que escuche la sabiduría ancestral de los mayores. Necesitamos una iglesia que reconozca los valores de las comunidades originarias a través de un diálogo horizontal. Contemplamos las maravillas de Dios, de su obra de amor. Con el canto todo está conectado. Cuidado com as flores do jardim, com as matas, os rios e mananciais. O cuidado com o ar e os biomas, com a terra e com os animais. O cuidado com o ser em gestação, com as crianças, um amor especial. O cuidado com doentes e idosos, pelos pobres, preferencial. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. A luta pelo pão de cada dia, por trabalho, saúde, educação. A luta para livrar-se do egoísmo e a luta contra toda a corrupção. O esforço contra o mal do consumismo, a busca da verdade e do bem. Valer-se do tempo de descanso, da beleza deste mundo e do além. Porque tudo está interligado, como se
culturas, religiões, os saberes da ciência e da política, da fé, da economia em comunhão, o cuidado pelo erro e pelo tu, pela nossa ecologia integral, o cultivo do amor de São Francisco, feito solidariedade universal, porque tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Terminamos la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Agradecemos a la Confer de Trujillo por acompañarnos con esta oración muy bonita, muy preparada, a tono con lo que vamos a reflexionar con esta mañana. Entonces le damos el pase a Pilar. Muy bien, Pilar, la presidenta. Okay. Hermanas y hermanos, buenos días. A nombre de la Confer de Chimbote, estamos muy contentas de empezar nuestro segundo día de encuentro. Y en esta mañana vamos a darle la bienvenida al Padre Juan Morante, miembro de la Junta Directiva de la Confer Nacional, que nos va a acompañar en este día. Entonces voy a invitar al Padre Juan para que nos dé unas palabras de bienvenida para iniciar este día. Él es de la Congregación de los Padres Jesuitas y está en transición y es miembro de la Junta Directiva. Bienvenido, Juan. Sí, bueno, gracias, Pilar. Buenos días. ¿Se escucha? Sí, Se ¿no? escucha muy bien. Ya, gracias. Sí, buenos días, hermanas, hermanos. Efectivamente, con gusto de estar con ustedes en esta mañana, acompañando en este momento del encuentro de la región norte. Estoy en estos tiempos también por acá en el norte, así que, bueno, un poco más cerca también. No voy a poder estar todo el día, solamente en la mañana, pero en la tarde va a estar, iba a estar la hermana Isabel, me parece, también. Bueno, ciertamente es un tema muy importante el que están abordando, y creo que tenemos mucho que aprender y trabajar juntos, ¿no? Para ir construyendo esta casa común y para ir construyendo esta fraternidad, ¿no? A la que nos invita el Papa Francisco. Entonces, nada, solamente estas palabras para dejar tiempo ahora para los temas que vienen. Que tengan un buen encuentro, ¿no? Todo este día y mañana. Y pues nos seguimos encontrando también en otros momentos. Gracias. Gracias, Padre. Ahora vamos a ver el mapa de la región norte para que veamos todos los que estamos presentes aquí en esta reunión, que debemos ser más de 100 personas, en diferentes momentos van entrando y van saliendo de acuerdo a sus necesidades. La Confer Chimbote ha tenido el gusto de presidir este encuentro, aunque no nos tocaba, sino por la necesidad de reunirnos como Confer Norte, asumimos el reto de preparar este encuentro. Entonces, esta es la región norte, son todas las conferencias que están presentes y algunos invitados que son de la Confer Lima y de Chinch, que tenemos aquí presentes, ¿no? También en este encuentro. Entonces, esa es nuestra realidad como Confer Norte de todos los que participamos en este encuentro. Ahora también les voy
a presentar al equipo de la Junta Directiva de la Conferchimbote. A mí me toca este año animarles, acompañarles como coordinadora, y tenemos a la hermana Charo, que es la vicepresidenta de la Confer, el Charito que está aquí, que la están viendo, que hoy día se encarga de dirigir este día. El hermano Jorge de los Hermanos Cristianos, que estuvo ayer dinamizando todo nuestro caminar juntos y juntas en estas dinámicas de integración que nos acompañó. Él es el miembro más joven de la Conferchimbote y con toda su creatividad nos sigue animando. Tenemos a la hermana Carlet, que es miembro de las Hermanas del Santísimo Sacramento, de las Hermanas del Santísimo Sacramento, que están en Cambio Puente, pero ella está actualmente en México, es nuestra tesorera, y desde allí pues nos está acompañando. Por este problema del COVID se quedó allá y pronto ya va a estar entre nosotras. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Ahora sí, vamos a pasar a, si tienen algún problema técnico, por favor, por el interno, vamos a tratar de apagar los micros mientras que los ponentes están en su exposición. Y ahora sí les dejo a Charito para que continúe. Bueno, buenos días con todos y todas, aunque ya nos hemos estado dando la bienvenida. Agradecemos a todos los que nos acompañan. Tenemos una mañana muy nutrida para reflexionar. El día 6 se conmemoró un año del inicio del Sínodo de la Amazonía. Y pues con tal motivo, a un año del Sínodo, ¿qué nos pueden decir? ¿Cómo hemos avanzado este proyecto que impulsó el Papa Francisco precisamente aquí en Perú, en Puerto Maldonado? Y tenemos a célebres personas que han estado presentes en el sínodo, que nos van a poder compartir la riqueza de su experiencia, de su reflexión, además de todo lo que nos pueden aportar. ¿Se está escuchando o no se escucha? ¿Sí se escucha? Se escucha entrecortado, ahorita sí. Ya, eso. Entonces, voy a tener el gusto de presentar para esta mañana, donde vamos a trabajar los 4 sueños que ya nos ha presentado el equipo de la Conferencia de Trujillo en la oración. Entonces, tenemos para esto a una persona, él es diácono, es teólogo también, trabaja con la CLAR, se ha dedicado, creo que íntegramente este tiempo, a dar su vida por transmitir y comunicar el conocimiento de la Laudato Si. Y está trabajando con varios equipos tratando de impulsar. Además, tienes unos dotes artísticos muy buenos y desde la CLAU que impulsa la ecoteología, ¿no? También escribió en el libro de ecoteología, ¿no? Desde ahí quiere transmitir ese amor que él siente hacia el cuidado de la casa común, a la creación. Entonces estoy hablando de nada menos que de Alirio. Alirio, ¿estás ahí? ¿Me dicen que no se escucha? Acá estoy muy bien, muchas gracias. Un saludo de paz y bien el amor de Dios. Muchas gracias, hermana Rosario. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha? Sí. ¿Le escuchan, Alirio? Muy bien. Aquí. Sí, entonces para esta mañana él nos va a reflexionar sobre la dimensión socioambiental. Y bueno, continuando con la presentación, tenemos también para esta mañana a otra persona que también ha sido parte del sínodo, es peruana, perdón, me olvidé decir que Alirio es de Colombia, nos acompaña desde Colombia. Y ahora tenemos invitada a Zuli Rojas, que ella va a continuar con la segunda parte, con el sueño eclesial. Zuli Rojas es hermana misionera dominica, está en Puerto Maldonado, ella está conformando el equipo intercongregacional que está en ese proyecto, ¿no? De estar en la Amazonía, y están desempeñando un trabajo muy interesante de intercongregacionalidad. Entonces, Zuli Rojas, ¿o salió Zuli? A ver. ¿Estás Zuli por ahí? ¿Estuvo desde temprano? Solo, Sí, no sé. sí, estoy aquí. A ver, Zuli, para que te conozcamos, para que te vea eso, Zulia, si puedes abrir tu cámara. Hola, buenos días. Buenos días, Zuli. A ver, ¿dónde está Zuli? Aquí está Zuli.
Entonces, ahí la tenemos a Zuli, misionera dominica. Son los dos que nos van a acompañar en este primer momento de esta mañana. Bienvenida Zuli, bienvenida Lirio de Colombia, Zuli desde Puerto Maldonado. Entonces nos acompañamos. Entonces vamos a tener 20 minutos para que cada uno nos exponga. Y después de los 20 minutos va a haber un cuchicheo de 5 minutos en pequeños grupitos. Y luego regresamos para responder a las preguntas que podamos tener para ellos. Entonces le damos bienvenida y comenzamos con Alirio. Alirio, te damos el pase para que, a ver, eso, muy bien. Bienvenido Alicio, ahí estás. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder participar de lo que considero una fiesta de celebración de este primer año del Sínodo de la Panamazonía. Hablo de celebrar y actuar, ¿no? Quisiera compartir en pantalla algunas imágenes para apoyarme en lo que he denominado un acercamiento a querida Amazonia, sueño social de la ecología integral. Por supuesto, estoy muy contento de compartir con Zuli, no solamente por esos vínculos dominicanos cercanos a la pastoral juvenil, amigos comunes, con Tania, con Joao, padres y madres sinodales. Y lo que quiero es simplemente presentar como unas aproximaciones de la manera como yo también le comunico a las personas que recién se están enterando de la importancia de ese escenario sinodal para la iglesia en el ámbito de la Amazonía. Entonces, lo que le digo a las personas es, bueno, la Amazonía no es un pulmón, es un corazón biológico, bombea agua, oxígeno, flora, fauna, pero también sabiduría ancestral. Nos está bombeando hoy esperanza en la iglesia para una nueva presencia evangelizadora y la promoción de una ecología integral. Como cantamos con esa hermosa interpretación, esa hermosa melodía del padre Cireneo Kun, todo está entrelazado, todo está conectado, todo está interligado. Y pues las bases científicas del clima, de los bosques húmedos tropicales, así lo reafirman. La mirada más allá de las fronteras político-administrativas nos muestran que estamos unidos. La hermana agua nos hermana, que estamos haciendo parte de un tejido, de una trama en la cual somos partícipes, somos protagonistas, para bien o para mal, para construir, para destruir. Y por eso, en ese movimiento permanente de la gran serpiente, la gran cuenca del Amazonas, del bioma que allí genera, pues aparecemos, digamos, los seres humanos caminando juntos, navegando juntos, remando, tejiendo redes de esperanza, una antropología que tiene sus bases en la experiencia, en la configuración en Cristo. Tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús está a la base. Hay un fundamento obviamente bíblico y teológico que no perdemos dentro del contexto particular de esas cuencas que están en los bosques húmedos tropicales, en el cinturón verde, en el cinturón ecuatorial, y allí la historia de la iglesia está diciendo que hay una organización que está surgiendo en torno, ya no tanto a las fronteras de los países, sino en torno a las estructuras ecológicas básicas. Y en ese sentido, la CEAMA, la Conferencia Eclesial para la Amazonía, REPAM, el mismo sínodo, es un laboratorio, como lo ha dicho Monseñor Pedro Barreto Jimeno, es un laboratorio de vida, es un laboratorio de iglesia que está proyectando en el Congo con la REVAC, que está proyectando en Mesoamérica con la red de ecología eclesial, red ecológica eclesial mesoamericana, que se está pensando acá en el acuífero guaraní, en las Antillas, en las selvas del Asia, para hacer de que cada uno de nuestros escenarios se convierta en una Amazonía. Y obviamente detrás de esto no solamente está la figura
del Papa Francisco está la espiritualidad franciscana, la intuición, la acción del Espíritu Santo en Francisco de Asís hace 8 siglos, que nos permite cantar alabado seas, cantar Laudato Si, oh mi Señor, y nos permite afirmar ahora Fratelli Tutti, todos somos hermanos y hermanas. Y entonces reconocer que el Laudato Si, el sínodo es hijo del Laudato Si como documento eclesial, como carta encíclica, pero mantiene la acción, la fuerza del espíritu, la antropología, la propuesta de humanidad, de hermandad, de humildad de Francisco de Asís, el canto resiliente, apasionado, enamorado al Creador a través de sus criaturas. Y porque recuerden que el Laudato Si surge en un escenario de dolor, de una noche oscura, de estigmas, de casi ceguera de Francisco de Asís, y desde ahí canta esa maravillosa, ese maravilloso himno que trasciende los siglos y que ahora se convierte en una propuesta de revolución, Laudato Si, con el año especial Laudato Si, con la propuesta de jubileo por la tierra y un poco con esa intuición del Papa que la misericordia es el móvil, ¿no? El móvil para adentrarnos dentro de esta dinámica concreta de la Amazonía geográfica, la Amazonía del bioma amazónico, pero todas las Amazonías de nuestra casa común. Entonces, por eso, en ese marco general, para acercarnos a querida Amazonia, pues tenemos que entender la relación que hay con la Carta de Laudato Si, la Carta de la Tierra, la relación que tiene con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, la relación que tiene con esta importante carta, discípulos misioneros, custodios de la Casa Común, que los obispos del CELA nos regalaron hace un par de años y que nos advierte de los males y amenazas de la economía extractivista, tanto para la Amazonía como para todos los territorios de nuestro continente. Y por fin llegamos a querida Amazonia, que incorpora las conclusiones de la Asamblea de hace un año. Y entonces en ese marco hay una historia que conocemos, ya son 3 años del anuncio del sínodo, todo un camino, digamos, de navegación, de consulta, de la asamblea como tal. Ahora estamos en el postsínodo, dentro del año Laudato Si, Fratelli Tutti se actualiza. O sea, nosotros ya hemos vivido Fratelli Tutti en la Amazonía porque es la propuesta de la cultura del encuentro, del diálogo, a reconocernos como interlocutores válidos, como hermanos y como hermanas. Digamos que no nos es extraño Fratelli Tutti porque ya lo hemos vivido en el contexto particular del bioma amazónico, con las 87,000 y tantas personas que participaron, con el diálogo intenso, los silencios, la búsqueda de ese desborde que el Papa siempre quiso del sínodo, de ir más allá para hacer que amanezca la palabra y concretamente entendiendo pues que hay una sola conversión que es a Jesucristo vivo y que lo que estamos hablando acá son dimensiones que están interconectadas. Todo está interligado también las dimensiones que nos propone la Asamblea Sinodal, o sea, cómo lo ecológico, lo cultural, lo pastoral, lo sinodal tienen que ver en esa iglesia en salida, pobre para los pobres, que se acerca a las periferias existenciales, sociales y geográficas de la Amazonía. Es decir, que cuando hablamos del sueño social, no podemos desligarlo del sueño ecológico, de lo cultural, de la misma transformación eclesial en la sinodalidad, en la pastoral renovada, la pastoral misionera. Y entonces cuando nos encontramos con este primer sueño social y con esa, digamos, ese énfasis de que no lo desliguemos de la ecología integral, pues hay elementos bien interesantes, cómo partimos de un clamor de injusticia ante los crímenes que se cometen a las personas y a los ecosistemas que hacen parte del bioma, la necesidad de indignarse y pedir perdón, de construir un sentido comunitario, de restablecer esas instituciones que se han dañado, que han perdido su norte. Y el Papa sigue insistiendo, cultura al encuentro, un diálogo social. Seguramente al leer Fratelli Tutti hoy, con ojos sinodales, vamos a encontrar que hay un desarrollo del sueño social, que en últimas, cuando el Papa habla de ecología integral, está hablando de que somos familia de Dios
y somos hermanos y hermanas, y somos hermanas del agua, de los bosques, de los animales, y que en vivir la casa común, habitar la casa común, tiene un proyecto de convertirlo en un hogar común. Ese es el proyecto y eso supera, digamos, cualquier idea de la ecologista o ambientalista que busca el oxígeno, busca el agua, busca los árboles, pero omite el valor de las personas en su biodiversidad, en las tribus, en su sabiduría ancestral, en las numerosas comunidades misioneras de tiempo atrás, en las instituciones científicas que están tratando de habitar, digamos, ese territorio con sabiduría. Entonces, en el sueño social, que insisto, está conectado como en esa dinámica de pensar ese hogar conjuntamente, los pueblos originarios sufren el sometimiento de los poderes locales externos. Son ellos las víctimas, son ellos los caídos al borde del camino. Cuando el Papa nos habla ahora de una relectura de la parábola del samaritano, los caídos al borde del camino son nuestros hermanos de la sabiduría, pueblos originarios, y deben ser valorados no como pobres para atender, sino como sabios para cuidar. Lo ha dicho Augusto Zampini en el Dicasterio al Servicio del Desarrollo Humano Integral. Y por tanto, la única forma de responder a ese buen vivir es estableciendo redes de solidaridad y desarrollo, buscando el compromiso de todas y de todas. De todos y de todas, de manera que el horizonte, la plenitud humana que se abre en el capítulo 5 de Laudato Si, a través de la sana política como expresión del amor que busca el bien común y del diálogo, pues responden contextualmente a esa situación de clamor de los más pobres y de los ribereños, de los afrodescendientes, de toda el colorido, el multicolorido, la policromía, que no solamente se ve en lo que llamamos naturaleza, sino que unidos los seres humanos hacemos parte de esa creación. Entonces, hay que darle la voz. El sueño social es que puedan hablar, que puedan expresarse los habitantes, los guardianes ancestrales de esos territorios que son el territorio. No solamente son unos invitados, unos convidados, unos turistas, sino hacen parte de la vida porque han sabido establecer esa armonía y que ahora por influencia de ideas economicistas, de un utilitarismo, se está estropeando esa sabiduría que es un patrimonio para la humanidad. Entonces, el ser interlocutor, el reconocerlo como hermano humano, el reconocerlos como sujetos, es muy importante dentro de ese sueño social que el Papa expresa diciendo nuestro sueño es que una Amazonía que integre, una Amazonía que integre y promueva a todos sus habitantes para que puedan consolidar su buen vivir. Entonces el grito profético que a través de misioneros y misioneras, el grito profético con líderes, con abuelos, con taitas, con mujeres hermosas que defienden su familia, que defienden el territorio, está la base de ese sueño social. Y terminaría diciendo que se verifica el diagnóstico. El Papa ha dicho, lo más valioso que debemos preservar es el diagnóstico que el camino sinodal ha establecido sobre ese bioma tan importante, el corazón biológico del planeta, porque verifica, ratifica, aplica el gran diagnóstico que el Papa ha hecho para el globo. Y observen que la Amazonía no es solamente un problema de clima, no es solamente que la Amazonía, los bosques tropicales absorban una tercera parte de los gases de efecto invernadero, no es solamente que sea el potencial de agua o la gran biodiversidad para los alimentos y para las farmacéuticas. Ahí hay un utilitarismo, es que todo está interligado y nos preocupa absolutamente hay un deterioro de la calidad de la vida humana y una degradación social y hay una inequidad planetaria. Hay una estructura que la pandemia del coronavirus ha desnudado, la inequidad, la vulneración de los derechos fundamentales, el descuido
de esas poblaciones amazónicas, la corrupción, la inoperancia y negligencia de los estados, que es un poco la debilidad de las reacciones que el Papa denuncia, se ven en este momento. O sea, ¿dónde está el Estado? ¿Dónde están los gobiernos? ¿Dónde están las empresas? ¿Dónde está el sector religioso, el sector educativo, el sector turístico? ¿Dónde están los medios de comunicación ante la fragilidad de esos hermanos y hermanas que están siendo vapuleados y están quedando al borde del camino? Los verbos de la parábola del buen samaritano serían parte de esa respuesta integral en el sentido de ese sueño social, y por supuesto tendríamos que buscar un consenso en opiniones. Ya no es la Amazonía simplemente una despensa, ya la Amazonía no es simplemente una zona de castigo para militares y para religiosos. Ya la Amazonía, lo ha dicho bien Mauricio López, insistiendo en esa charla con el Papa Francisco, es que la periferia es ahora el centro, es la Amazonía ahora la mesa en la cual estamos repensando la humanidad, y por eso el sueño de la Amazonía aplica para toda la humanidad, para todas las Amazonías del mundo. Y en ese sentido, pues aparece acá un ejercicio que lo propongo como las coordenadas del proceso sinodal. Sabemos que todo apunta a la conversión a Jesús, que nos configuremos con Cristo, que nos cristifiquemos, y cristificarse significa laudatosificarse, volverse alabanza, volverse custodio y custodia, volverse cuidador y cuidadora, volverse hermano y hermana bajo el mismo techo de la casa común. Entonces, cuando el Papa habla de las dimensiones de la conversión, habla de una dimensión pastoral, cultural, ecológica y sinodal. El sínodo habla de esas dimensiones, y el Papa habla de los sueños, plantea sus sueños, un sueño social, cultural, ecológico, eclesial. Entonces, observen que hay una correlación entre los sueños del Papa, insisto mucho, digamos, mi puerta de entrada es acá lo social, pero cómo lo social se conecta con lo pastoral, se conecta con lo ecológico. La ecología integral es socioambiental. ¿Cómo no se puede entender en el contexto amazónico lo social del ligado a lo cultural, de lo multicolor de las etnias, de las culturas, de las cosmovisiones? Y por tanto, entrar a esta puerta, a esta fiesta, a esta celebración y acción sinodal por la puerta de lo social, nos tiene que llevar necesariamente a replantear ese sueño, esa dimensión cultural, ecológica, eclesial y sinodal en nuestras prácticas cotidianas. De manera que este año Laudato Si, que va hasta mayo próximo, sea el desarrollo de esta ecología integral, sea el lanzamiento de esa perspectiva jubilar, que podamos responder al clamor de tierra, por supuesto. Un bioma, el corazón biológico, necesitamos tenerle monitoreo, hacer el electrocardiograma del planeta azul allí en la Amazonía, junto a todos los bosques tropicales. Pero no podemos pensar solamente que es un asunto técnico, ambientalista, ecologista, porque allí está la respuesta al grito de los pobres. Y como el Papa ha insistido, la ecología integral implica una economía de Francisco, una economía ecológica, una economía no que mate, sino una economía que da vida. Y no podemos dar respuesta al grito de la tierra, al grito de los pobres y una nueva economía si no asumimos un estilo de vida, una educación ecológica, una espiritualidad ecológica, una incidencia buscando el bien común, la participación ciudadana. Entonces, todo está conectado, todo está entrelazado, y a veces los términos, las categorías de los documentos nos hacen perder esa visión que encontramos en la sabiduría de los pueblos ancestrales que conectan todo, que no deudas, para que podamos nosotros alabar, cuidar, relacionar y rescatar la vida de la sociedad en esa importante porción, en esa gran porciúncula, si se quiere, que es la Amazonía, en medio de nuestra casa común. Entonces, voy a dejar por ahí por tiempo. Hay muchas herramientas, digamos, de poner en práctica como esta perspectiva. Hay documentos recientes que tendríamos que aplicar y leer en la perspectiva, por ejemplo, de la familia, de los jóvenes, de las escuelas, y cada uno de estos factores. Eso es un documento reciente del dicasterio
o sea, un documento interdicasterial que nos propone como pistas de acción eclesial que tendríamos que mirar para defender la vida y promover ese jubileo, lo que yo llamaría poner en práctica, hacer que amanezca la palabra, tejer ese canasto de la vida desde el sueño social, la dimensión social de ese sueño, para ser más preciso, pero siempre manteniendo el horizonte de una ecología integral. Entonces, pues muchísimas gracias y pues dejo por acá la intervención para dar paso a Zuli y luego al cuchicheo y las preguntas. Seguimos una cultura del encuentro, una cultura del diálogo, navegando juntos. Fratelli tutti, navegamos cantando Laudato Si, con Gaudium. Hermanos todos y todas, navegamos cantando alabado seas, con la alegría del Evangelio. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Lirio por esta amplia síntesis, pero de mucho contenido y mucha riqueza, pero sobre todo lo esencial que nos invita el Papa Francisco y el desafío de los nuevos objetivos, Laudato Si, que es una propuesta para toda la Iglesia. Bien, entonces invitamos ahora a Zuli Rojas. Charito, tenemos problemas con tu audio. A ver, ahora sí, ¿se puede escuchar? ¿Me escuchan? Sí. Ahora sí. Sí, parece que el internet está un poco inestable. Entonces, sí, presentamos entonces ahora, mientras tanto vayan formulando sus preguntas. Creo que si puedes darle el ser coanfitriona a Zuli, ¿ya? Zuli, ¿cómo va tu internet? Parece que el mío está fallando en estos momentos. Zuli. ¿Se congeló? Buenos días, hermanos y hermanas. Es un gusto poder encontrarnos, aunque sea por este medio. Estos tiempos es por este medio, ¿no? Me da gusto ver algunos rostros, conozco a varias de ustedes por la Confer Nacional, y entonces veo que algunas hemos estrenado nuevos peinados, hemos dejado crecer cabello, porque no hay peluqueros todavía. Algunos hemos envejecido un poquito. Pero es bueno encontrarnos en este espacio. Yo he preparado también un PowerPoint que me ayude. Pilar, te pido por favor que cuando falten 5 minutos me des un toque. Ok, te avisamos. Tienes 20 minutos. Gracias. Ya, gracias. Cuando me contactó Charo, me dice, te queremos pedir que nos compartas, que nos expreses tus reflexiones, presentes el sueño eclesial de Querida Amazonía. Y le doy gracias a Lirio por lo que ha compartido, y por la tarde pues tendremos a Tania y a Joao, ¿no? Entonces, pensar en la Amazonía, o vivir en la Amazonía, nos hace pensar y vivir en todo lo que ella es, como cuenca, y lo que ella representa para la humanidad, ¿no? He pensado tres puntitos para compartir: una parte más introductoria, una relación al contenido, y una tercera que va por los desafíos, los que yo intuyo, veo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice este sueño eclesial? Ustedes lo tienen en Querida Amazonía 7, que las hermanas de la oración lo han presentado muy bien.
Sueño con comunidades cristianas capaces de entregarse y de encarnarse en la Amazonía hasta el punto de regalar a la Iglesia nuevos rastros con rasgos amazónicos. Nosotras y nosotros que vivimos en este país sabemos desde la experiencia, pero por la historia, que la Amazonía poco ha contado, ¿no? Para los estados, para los gobiernos. Y sí reconocemos, bueno, hay una, como lo reconocen los distintos documentos que en esta vinculación que hacía Alirio, la presencia de la iglesia misionera en la Amazonía, con aciertos y con errores. Este sueño eclesial, como dice el Papa y han comentado otros, es que en los sueños no hay censura y que todos y todas tenemos el derecho a soñar, ¿no? El sueño es un lugar privilegiado para buscar la verdad, porque ahí no nos defendemos de la verdad. Distintas reacciones en relación a este cuarto sueño. Yo tengo que confesar que comparto algunos de estos sentimientos, y cuando lo leí sentí también cierto desencanto. ¿Qué nos han dicho algunos teólogos, teólogas y otra gente que sigue al Papa Francisco? Porque es increíble cómo lo siguen, ¿no? No solo la Iglesia Católica, sino otros que siguen sus escritos. Incluso algún obispo en algún momento dijo, son 3 sueños y una pesadilla, refiriéndose al sueño eclesial. Otros han dicho que no todos los sueños de la querida Amazonía implican profetismo y audacia. Precisamente el cuarto sueño, algunas hacen esa lectura, que nos deja un sabor agridulce. Otros dicen que en la querida Amazonía encontramos 3 sueños y medio. Otros se refieren a este sueño eclesial como sopor clerical, teología dormida en el pasado sin sueños de futuro, pero también hay varias opiniones que van por el lado de que el Papa es fiel a este caminar sinodal porque los cambios se dan desde abajo. Sobre todo porque no se hace referencia en el sueño eclesial a aquello que estuvo muy presente antes del sínodo en el documento de trabajo, que son situaciones complejas, como ya que tiene que ver con lo relacionado a los ministerios, ¿no? La ordenación de hombres casados y el diaconado femenino. Recordemos que al sínodo llegamos con estos 2 aspectos infaltables en las ruedas de prensa. No podían faltar, parece que no había otro tema más, que hasta ya, pues sí, hasta exasperaban que no preguntaran sobre otras realidades, sino sobre el 119, que era el de los viti probati, y el del diaconado, y la pregunta es, ¿y tú quieres ser sacerdote o no? Entonces yo, en broma, tal como lo expresé aquí en la asamblea nuestra, yo dije, yo quiero ser diaconisa, y entonces, por ahí, ¿no? Es el sueño que ocupa más espacio, más párrafos, más contenidos en la querida Amazonía, y está muy ligada a lo que es la conversión pastoral sinodal, sobre todo sinodal, pero como nos mostraba ya Alirio, y lo que tenemos en el magisterio del Papa Francisco son ideas recurrentes que se entrecruzan, ¿no? En cuanto al contenido del sueño eclesial, tenemos, esto es lo que aparece ahí, una introducción y básicamente 3 aspectos. Lo de la inculturación abarca muchos números, empieza con la necesidad del anuncio y luego y termina con lo que es la convivencia ecuménica e interreligiosa.
Con relación al anuncio, dice, para hacer una iglesia con rostro amazónico, necesitamos caminar con los pueblos de la Amazonía, crecer en una cultura del encuentro y anunciar el querigma. Seguramente que nos resuena, la cultura del encuentro está, yo creo, presente en todos los documentos o en muchas participaciones del Papa Francisco, ¿no? Es la invitación, y en el último documento, en Fratelli Tutti, ¿no? Entonces, el querigma, el anuncio del querigma y la caridad fraterna, la expresión del amor, al final lo que nos hablan es de la síntesis del Evangelio. Un anuncio que requiere, como señala el Papa, de la inculturación. Y aquí hay este término por parte de algunos otros, y yo creo que sí que invita, el Papa es claro en el número 68 a qué se refiere cuando habla de inculturación, porque hoy varios prefieren hablar de la interculturalidad, ¿no? Y del diálogo intercultural, porque ¿qué es lo que ha pasado, como dice él en el número 69, en esto de aciertos y errores que hemos tenido como iglesia en la Amazonía? El riesgo de los evangelizadores que han llegado a un lugar es creer que no solo deben comunicar el evangelio, sino también la cultura en la cual ellos han crecido. Y si nosotras miramos, nuestra vida no solo es la Amazonía, en la cultura, en las comunidades religiosas, hay una cultura propia que nos viene de nuestra historia, de la forma y el origen de donde son nuestros fundadores. En estilos, en comidas, formas y fondo, ¿verdad? Y entonces cuando se habla de inculturación del anuncio del evangelio, desde que hay que inculturar el evangelio en la Amazonía, se nos insiste mucho en la necesidad de la escucha y el diálogo, porque efectivamente yo creo que la inculturación no ha tenido ese doble movimiento que aclara el Papa Francisco en el número 68, sino ha sido más bien de la iglesia hacia las comunidades, un movimiento, digamos, unilateral, ¿no? Y el anuncio del evangelio debe de tener esa dinámica, por eso la inclinación a hablar hoy más que inculturación, para no repetir los errores, es hablar de la interculturalidad. En estos caminos, como digo, en el sueño eclesial, estos caminos de la inculturación abarca muchos números, y decir que para una fe cristiana vivir en diálogo y en convivencia con nosotros no basta un cristianismo inculturado. Desde la experiencia de acompañar, acompañar a las comunidades nativas hace 3 años. Nosotros somos una congregación que nace aquí en la selva de Madre de Dios. Y si miramos solo nuestras liturgias, estas liturgias son solo contenido occidental. No habíamos integrado ni cantos, ni gestos, ni ritos. Yo creo que la cultura andina, más fuerte, no sé si más fuerte, más guerrera, más resistente, más luchadora, sí, nuestras liturgias, por ejemplo, si solo nos remitimos a las liturgias, están presentes en nuestras celebraciones, pero en nuestras vidas ha primado mucho, los que hemos nacido en Europa, pues sí, el modelo europeo, occidental, ¿no? Para el anuncio y para nuestra vida. Por eso que el escuchar la sabiduría ancestral, el valorar su cosmovisión, el conocer su cosmovisión para valorar,
el valorar la mística indígena de la interconexión y de la interdependencia es fundamental, ¿no? Y luego, pues sí, todos los hermanos amazónicos tienen espacios sagrados. Cuando se camina con ellos por el bosque para ellos guarda a los espíritus de sus ancestros. Estar con ellos es aprender y valorar estas expresiones de su mística, ¿no? Entonces, una cuestión que yo recuerdo es, no entendía cuando llegábamos a una comunidad y a celebrar la Eucaristía primero, pero la gente no es que le presta la atención a como cuando estamos en la capilla, qué sé yo, o sea, pueden estar haciendo otras cosas. Y cuando pregunté a un joven indígena, dicen, bueno, si no nos explican, es como que yo vaya por el bosque y tú de pronto ves que yo hago silencio ante algo y tú, como no sabes, hasta puedes interrumpir mi silencio. Entonces, yo creo que la inculturación en la Amazonía requiere necesariamente este diálogo intercultural, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la santidad amazónica expresada en sus ritos, en sus mitos, ahí tenemos que hacer un camino, un recorrido largo, porque ya lo vimos que en el sínodo estas expresiones de su espiritualidad, sí, pues han sido catalogadas como superstición, paganismo, ¿no? Entonces, el desconocer nos hace emitir juicios desde lo que solo es conocido para nosotros, practicado y vivido por nosotros, ¿no? Una espiritualidad inculturada, centrada en el único Señor. Es cierto, es en Jesús, y cómo hacemos las relecturas desde el contacto con su vida, con su territorio, que es su vida, entonces por ahí. Ya hablé antes de la inculturación de la liturgia y lo que se nos invita a vivir en la conversión pastoral, en Evangelii Gaudium, como exigencia para nuestros pueblos. Ya Vaticano II recomendaba o decía, los Vaticano II no eran solo recomendaciones, ¿verdad? El tener en cuenta la liturgia de los pueblos, de las culturas. Han pasado más de 50 años y no logramos concretar. Y este es el punto, el de los nuevos ministerios, que para muchos, y yo creo que sí esperábamos más en Querida Amazonía, en el sueño eclesial, pero sin embargo es también reconocer que forma parte de nuestro proceso, ¿no? Esto de aquí es lo que ha meritado críticas, análisis, y yo creo que hay que seguirlo estudiando, ¿no? La inculturación y los nuevos ministerios tienen que ver con la conversión pastoral y la conversión sinodal. En la experiencia de la Iglesia sabemos lo que ésta representa y sabemos lo que supone el clericalismo, el corporativismo y los abusos de poder. Y son problemas intraeclesiales. Frente a estas situaciones intraeclesiales que podemos experimentar allí donde estamos, con procesos que se han iniciado, el Papa ratifica que el ministerio sacerdotal solo lo puede realizar el sacerdote, ¿verdad? Ahí hay distintos escritos, comentarios que podemos buscar en internet y encontramos apreciaciones de opiniones de teólogas y teólogos también ahí, ¿no? Entonces, lo que es real es que la ausencia de sacerdotes supone la falta de Eucaristías en las comunidades, en la Amazonía.
Luego tenemos el reconocimiento de las comunidades y el protagonismo de los laicos, pero no, es cierto, no abre la puerta a los ministerios de los hombres, de los viri probati, ni del diaconado de las mujeres, ¿no? Entonces, en el puntito de la fuerza y el don de las mujeres, yo creo que nos podemos preguntar cómo concibe el Papa Francisco a la mujer. Si es el título que le da a querida Amazonía, claro, él insiste en que que a la mujer no se le reconozca solo por la función que cumple al interior de la iglesia. Estos días de pandemia, que ya han abierto algunos templos aquí, nosotras comentábamos aquí en casa, ¿y qué pasaría? O sea, porque solo somos mujeres las que vamos a la Eucaristía, y el que celebra es un varón, nada más, pero ningún varón, o sea, ningún varón, todas las que vamos somos mujeres, ¿no? Y entonces, yo creo que el Papa reconoce el papel de mujer en la Amazonía, en las comunidades, pide no clericalizar, y yo creo, bueno, pues que deja abierta esa puerta a seguir caminando, porque él ha ratificado lo de la comisión que va a seguir estudiando lo del diaconado, y a ver qué tenemos, ¿no? En el punto de la convivencia ecuménica interreligiosa, sabemos bien las estadísticas, el censo del 2017, a nivel de Perú nos devuelve una cifra en que dice, bueno, otras iglesias han crecido en el Perú, y en Brasil, ahí Joao tendrá algún dato más y conocerá, pero lo que dicen las estadísticas es que hay más presencia de evangélicos que de católicos, por ejemplo, en la Amazonía, y nos tenemos que abrir a eso, ¿no? Entonces, paso rápidamente a los desafíos. A mí me parece algo que señalaba ya Alirio. Tenemos que vincular y vivir la conversión integral con las cuatro conversiones y los sueños del Papa Francisco, ¿no? Actitudes básicas como la escucha, la humildad, el discernimiento, el diálogo, el acompañamiento. Los textos son reiterativos para todos, no solo para los que estamos en la Amazonía, especialmente para los que estamos en la Amazonía, sobre el proceso de desaprender, aprender y reaprender. Una iglesia con rostro amazónico demanda de todos, no solo de los agentes pastorales, sino de todos, de las mismas comunidades nativas, ¿no? Entonces, este rostro, quiero terminar con en la conversión sinodal. Conocemos, ¿verdad? Conocemos que nuestra iglesia tiene una estructura piramidal. La sinodalidad como proceso implica formación, formarnos en un estilo sinodal, ¿no? Y el desafío es caminar bajo estos dos momentos vinculantes en nuestra práctica: la elaboración de propuestas y la decisión. Las propuestas tienen que ser consensuadas, dialogadas con todos y con todas. La decisión, bueno, es una decisión que le compete al obispo, al párroco, pero que es resultado de un caminar sinodal. Por ahí tenemos que caminar, y en relación a las comunidades amazónicas es reconocerlos como interlocutores válidos. A veces los concebimos como niños y ellos también lo perciben así, ¿no? Entonces, el reconocimiento de nuestro servicio en su verdadera dimensión. Hace pocos días hago una referencia y digo, bueno, este caminar sinodal nos cuesta a todos. Hace 2 días, 3 días, los obispos de la Amazonía presentaron la encíclica Fratelli Tutti. Todos obispos, un obispo para cada capítulo.
sea, eso de laicos y mujeres, a esperar todavía, ¿no? Entonces yo digo, por ahí es que, y tenemos que expresar nuestra voz, y tenemos que estudiar, y tenemos que formarnos, y tenemos que fomentar el diálogo a favor de la Amazonía, ¿no? Muchas gracias, y a ver lo que ustedes quieran comentar, decir. Agradecemos a Zuli por este compartir. Ella tiene la experiencia de que vive en la Amazonía y de verdad que ha sido un aporte grande estos elementos de que uno va aprendiendo caminando con el pueblo. Y me encantó lo que dijo, la santidad de la Amazonía. Tiene sus propias riqueza y sabiduría ancestral de la cual tenemos que aprender. Entonces, ahora vamos a pedirles que entremos en un pequeño cuchicheo para que podamos hacer nuestras preguntas. Tenemos 5 minutos. Ahí tenemos a nuestros 2 panelistas. Sí. ¿Alguno de los tríos o cuartetos que han estado tienen alguna pregunta para hacer de algunas de las regionales? Nosotras fuimos 3 y conversamos y dijimos que no teníamos preguntas, pero estuvimos conversando entre nosotras y algo que expresamos fue darle las gracias a Zuli y a Lirio, porque estuvieron muy buenas las charlas, muy, muy buenas. Muchas gracias. Eso es lo que, no tenemos preguntas, estuvieron muy claras. Y sí fuimos como viendo posibilidades, en fin, pero fue más bien diálogo interno. Gracias. Yeah. Bien. Tenemos aquí alguna pregunta que dice, ¿por qué no darle el protagonismo en la liturgia a las mujeres? Zuli, que quizás podrías respondernos a esta pregunta. Sí, si nosotros hemos leído el documento final del sínodo, en este documento final queda ahí como sugerido, ¿no? Con relación a las mujeres que se nos pueda reconocer o dar el acolitado, el electorado. Yo la verdad cuando lo escuchaba me reía,